Lo escuchamos, Buenos días, general. Napoleón. Hola. Para responderte tu pregunta hay que preguntarle a Baduel, a Carmona y por supuesto aparte de la dirigencia política de la oposición. A Baduel porque desde un inicio él ignoró el artículo 350 de la Constitución y debilitó el esfuerzo democrático militar logrado hasta que Chávez se presentó en la Comandancia General del Ejército. En segundo lugar, Carmona hizo un decreto vacío de constitucionalidad, lo cual también debilitó la parte de apoyo político por parte de la oposición y reforzó a la oposición chavista, o mejor dicho, a la parte política chavista. Y por último, la dirigencia política, ¿verdad? Algunos esperaron hasta última hora para intervenir, quiero hablar de la oposición. Otros veían hacia dónde se anotaban, cuál era el mejor bando, y los que estaban con Carmona, al no ver que no tenían su tajada, entonces le quitaron el piso político a Carmona. Estas tres cosas, ¿verdad?, conjuntamente hicieron que Chávez regresara definitivamente. Los militares democráticos hicieron lo que tenían que hacer ese día. Primero evitaron una masacre y mucho antes que eso, desde el año 2000 habían estado denunciando la traición a la patria que estaba cometiendo Chávez al permitir a los cubanos entrar en territorio venezolano, entrar a los cuarteles, la entrada de la FARC dentro del territorio venezolano y su participación en el narcotráfico. O sea que ya se estaba trabajando en esas denuncias y se habían detectado y se había establecido ya un canal de comunicación para denunciar todo esto a través de los canales regulares de las Fuerzas Armadas. La noche en que Chávez se presentó al Comando General del Ejército, el alto mando en ejercicio, que eran el general Vázquez Velasco por el Ejército, que era el almirante Ramírez Pérez por la Marina, el general Pedro Pereira por la Fuerza Aérea y el general Alfonso Martínez por la Guardia Nacional, decidieron deliberar sobre si Chávez se iba para Cuba o no, tal como le estaba pidiendo hacerlo. Y decidieron que no se iban, porque habían habido muchos muertos en ese día, porque había una traición a la patria marcadamente durante los 2 últimos años de gobierno de Chávez, o los que había tenido hasta ese momento, y sencillamente alguien tenía que responder por esto ante el país. De tal manera que ahí no hubo ningún tipo de descuido por parte de los militares. Y aunado todo esto, ¿verdad?, a las tres razones anteriores que hice, que te dije, indudablemente no había un piso político porque entonces Carmona ya no tenía piso político al día siguiente. Baduel no le importó la Constitución, no le importó el país, sino le importaron sus intereses personales para ser ministro de la Defensa, ¿verdad? Y entonces ya el apoyo de las Fuerzas Armadas no existía y los dirigentes políticos que estaban con Carmona, al no ver ningún tipo de respaldo en este sentido, también lo dejaron solo. Y esto hizo pues que Baduel se convirtiera en el fuerte dentro de las Fuerzas Armadas y que la dirigencia política chavista tuviera suficiente piso para devolver a Chávez. Así que en estos términos te puedo decir que mucha gente le echa la culpa, ¿no?, que los militares no le dejaron irse para Cuba. ¿Qué hubiera pasado probablemente, verdad, si Chávez se hubiera ido para Cuba? Fidel Castro, con el cual Chávez estaba hipotecado, y la guerrilla con la cual era socio, ¿verdad?, hubieran hecho un baño de sangre probablemente en Venezuela y entonces hubiera regresado Chávez, le hubieran preparado ese escenario para que regresara Chávez como el salvador de la patria, etcétera, etcétera. Esa era una de las posibilidades, ¿verdad? Otros dicen, ¿y por qué los militares no lo mataron? Porque los militares no son asesinos. Cuando un hombre se entrega llorando, ¿verdad?, y que se rinde a ese militar o a esa persona, hay que respetarle la vida, ¿verdad? No como hicieron estos con Óscar Pérez y cuestiones de esas que sí lo asesinaron, ¿verdad?, en el caso reciente. Pero esa es la situación. Entonces aquí no se puede estar culpando de que no es que los militares no dejaron que Chávez se fuese para Cuba, ni que, no, aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad y los militares democráticos hicimos desde el año 2000
todo lo que tuvo a nuestro alcance para llegar al 11 de abril. Y el 11 de abril Chávez renunció porque sabía que era culpable de la sangre que estaba corriendo en el país, de la traición a la patria que él estaba conduciendo. Entonces, si quieren preguntarle por qué regresó Chávez, Baduel lleva la bandera, Carmona con su decreto, que quién sabe quién se lo hizo, es el segundo, y el tercero, parte de la dirigencia política también tuvo que ver en esto, porque los militares no son políticos y a lo mejor dentro de esa parte no tuvieron la visión que debían tener, ¿verdad?, para completar el proceso de formar un nuevo gobierno. Un fuerte abrazo. Estábamos